Sean bienvenidos jóvenes, cada uno de ustedes les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase que vamos a estar yo impartiendo y ustedes recibiendo, ¿verdad? Espero que pongan mucha atención. Entonces, bienvenido Alex, bienvenida Lilian y bienvenido Esdras. Entonces, vamos a colocar las diapositivas. Sí pueden observar la diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, como ya les decía, bienvenidos. Esta es la clase número 3 de comunicación y lenguaje del grado de primer básico. ¿Qué es lo que ven ustedes acá en esta imagen? Tipos de lectura, me imagino, diferentes tipos. Y cuando escuchan eso, ¿qué se les viene a la mente? Son diferentes temas. Sí, muy bien. Son diferentes textos que nosotros podemos leer. Acá tenemos el primer subtítulo, que es la lectura literal. Él dice, en el nivel de la lectura literal, el lector identifica y comprende lo que el autor expresa de forma directa, es decir, el lector se da cuenta de la información explícita en el texto. Este primer párrafo lo que nos está diciendo que la persona que está leyendo un texto en este tipo de lectura, él se va a dar cuenta de la información explícita. ¿Y cuál es aquella información explícita? Cuando hablamos de explícita, es que lo que se está expresando ahí es con claridad. Entonces nosotros vamos a entender lo que dice el texto con claridad. Luego dice en el siguiente párrafo, la lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de la lectura, centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en el texto. La lectura literal es reconocimiento de detalles, como por ejemplo, ¿verdad?, los nombres que aparecen en el texto, personajes, tiempos y lugar del relato. Entonces, en la lectura literal nosotros vamos a identificar cómo se llamaban los personajes principales, en qué lugar se relató una situación, un problema o algo así. Reconocimiento de la idea principal de un párrafo o del texto. Como les digo, con todo eso nosotros vamos a tener la idea principal, ya sea del texto o de un párrafo. Identificación de secuencias de los hechos o acciones. Y identificación de relaciones de causa o efecto. Identificación de razones explícitas relacionadas con los hechos o sucesos del texto. Entonces, en conclusión, la lectura literal es aquella donde nosotros entendemos claramente de qué está tratando el tema. Ya ahí lo decía, ¿verdad? Que nosotros identifiquemos lo que son nombres, los personajes más importantes, son más sobresalientes del texto, donde en qué momento sucedió que una tragedia o algo así. A eso se refiere lo que es la lectura literal. Lectura inferencial.
Disculpen, se movió acá y ya no pude restablecerlo. Bueno, lectura inferencial. Cuando hablamos de algo inferencial nos referimos a la deducción de una cosa a partir de otra cosa. Entonces aquí vamos a leer lo que está en este párrafo. Las inferencias se construyen cuando se comprende por medio de las relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. Las relaciones se establecen cuando se logra explicar las ideas del texto más allá de lo leído o manifestado explícitamente en el texto, sumando información, experiencias anteriores a los saberes previos para llegar a formular hipótesis y nuevas ideas. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas principales no explícitas en el texto, inferir secuencias de acciones relacionadas con la temática del texto, inferir relaciones de causa y efecto, partiendo de formulación de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones, predecir acontecimientos sobre la lectura e interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. Cuando nosotros entonces hablamos de una lectura inferencial o hacemos una lectura inferencial, es aquella donde a través de la información que nosotros ya hemos tenido, ahí dice, ¿verdad?, saberes previos, o relacionar una cosa con otra. Supongamos estamos leyendo una novela, entonces nosotros vamos a decir, ahora va a pasar esto. Nosotros vamos a predecir o a poner hipótesis de qué puede pasar después de lo que ya estamos o de lo que ya hemos leído. Entonces, por eso es que dice que aquí es donde nosotros elaboramos conclusiones o hipótesis acerca del texto que se está leyendo. Luego tenemos lo que es la lectura crítica. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué se le viene a la mente cuando escuchan lectura crítica? ¿Es lo que el lector ya sabe sobre el tema? Muy bien. Sí están viendo el cambio de las diapositivas, ¿verdad? Sí, se ve exactamente. Ahora vamos a leer acá la definición. La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector, lo que ya decía la compañera, ¿verdad? Es lo que uno ya sabe acerca de algo, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto, para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. Los juicios deben centrarse en la exactitud, aceptabilidad y probabilidad. Pueden ser de adecuación y validez. Compara lo escrito con otras fuentes de información. De apropiación. Requiere de la evaluación relativa de las partes. Y de rechazo o aceptación. Depende del código moral del sistema de valores del lector. Entonces, la lectura crítica es aquella donde nosotros evaluamos el texto que se está leyendo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a dar, supongamos, nuestro criterio, si consideramos que está bien redactado o no, si le parece interesante o no, y todo eso es lo que se refiere a la lectura crítica, donde nosotros evaluemos de forma positiva o negativa un texto. Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Será que me lo puede leer alguien de ustedes?
Está bien, yo se lo voy a leer. Muy bien. Dice, la rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. A principio que se compró un espejo es el que se mira largamente buscando su ansiedad autenticidad. Una vez parecía encontraría otras, no según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto. Continúo. Ajá. Y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás lo aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era un cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas piernas cada vez mejores. Sentía que todos lo aplaudían, así seguía haciendo esfuerzo, pues estaba dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraba una rana auténtica. Muy bien, gracias, Humberto. Ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tendríamos que haber identificado en esa lectura, según la lectura literal, inferencial y crítica. Dice, en la lectura literal el lector debe reconocer quiénes son los personajes de la narración. ¿Quién es el personaje de la narración? ¿Alguien que haya identificado quién fue el personaje? La El que rana, hablaba ¿no? ahí del... Muy bien. Luego está dónde tienen ocurrencia los hechos del relato. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? El significado de la palabra auténtica. Todo eso lo tuvimos que haber reconocido o identificado en la lectura literal. Luego, en la lectura inferencial, el lector debe deducir cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje. ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? Todo esto nosotros lo tendríamos que haber deducido en esa pequeña lectura. Luego, en la lectura crítica, el lector debe cuestionarse acerca de ¿por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? La validez de los hechos relatados, la postura asumida, juicios de valor ante los hechos narrados, la intención del autor del texto. Esto es lo que nosotros nos tendríamos que cuestionar acerca de esa lectura. Es así como hemos terminado esta clase y dejamos esta imagen que es muy bonita y dice, la lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. A través de la lectura, todo lo que nosotros podemos imaginar, o sea, la lectura nos va a abrir la puerta a imaginar y a atrevernos, ¿verdad?, a vivir eso que nosotros tenemos en nuestra mente. Eso es lo que les he podido compartir. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, me la pueden hacer saber en estos momentos.
Para mí todo está claro. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí estamos, seño, ahí para mí me quedó claro que es la lectura diferencial y todos esos tipos de Muy lectura. bien. Entonces, espero más de algo de esto se les haya quedado, lo pongan en práctica en su vida diaria y nos vemos en la siguiente clase. Estamos, señor, gracias.